vamos a orar, nos ponemos en sus manos y que sea el Señor el que nos hable esta mañana, que seguro que va a hablar mejor que yo. ¿Amén? Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias que podemos venir aquí un domingo más, Señor, para alabarte, para exaltarte, Señor, y para escuchar tu palabra, Padre. Te queremos pedir ahora que tú nos des el entendimiento necesario, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Quitamos de nuestra mente cualquier pensamiento, Señor, que nos distraiga y nos queremos centrar solamente en ti. Yo te pido, Señor, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, que venga de ti y que yo no ponga ni un punto ni una coma a lo que tú quieres transmitir en esta mañana. Gracias, Señor, una vez más, por todo el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ¿no os acordáis que hace 3 semanas estuve predicando y prediqué acerca del orgullo? Y dije que era una cosa previa que teníamos que hablar antes de entrar en la predicación de hoy. Y quería agradecer tanto a Wilson como a Cecilia, porque los 2 últimos domingos también han predicado, no exactamente acerca del orgullo, pero también acerca de cosas de nuestro carácter, ¿no?, que el Señor tiene que tratar. Y hoy vamos a profundizar un poco más en una cosita muy importante, ¿vale? Quería comentaros, ¿a quién de aquí le gusta el cine? Así que esta pregunta la he hecho más de una vez. A ver, ¿a quién le gusta el cine? Hay unas cuantas manos. Ayer estuve hablando con mi amigo Ignasi de cine un rato y le dije, mira, mañana te doy una sorpresa, esta es la sorpresa. Va a ser muy poquito lo que vamos a hablar de cine, porque aquí venimos a escuchar de la Biblia lo que el Señor nos quiere decir, ¿no? Pero, ¿cuántos conocéis la película de La Milla Verde? De Green Mile en inglés, o Milagros Inesperados en muchas partes. ¿La habéis visto? ¿Sí? El que no la ha visto la puede ver, porque también es recomendable, ¿vale? Muy brevemente, ¿vale? La película se estrenó en el año 1999 y cuenta la historia que nos sitúa en una cárcel de Luisiana, en Estados Unidos, en los años de la Gran Depresión, los años posteriores, concretamente en 1935. En esa cárcel lo que sucede es que llevan a los presos que están condenados a muerte, los dejan ahí un tiempo en las células hasta que finalmente los llevan a la silla eléctrica. Y se llama así la película porque desde que salen de sus celdas hasta que llegan a donde estaba esa silla eléctrica había exactamente una milla. Y el suelo estaba pintado de color verde, por eso era la milla verde, ¿verdad? Y entonces la película trata prácticamente todo el trato de lo que sucede ahí, en esa milla. Desde que salen de la cárcel, o cuando están metidos en la cárcel, hasta que llegan a esa sala tan terrible, ¿no? Y van sucediendo muchas cosas, los que habéis visto os acordaréis, los que no la podéis ver, algunas quizá un poco más fuertes, otras no tanto, pero muchas cosas que tanto a ellos, los presos, por decirlo así, de la película, ¿no?, les hacen pensar, ¿no?, porque están ante los últimos pasos de su vida, como también a nosotros como espectadores, ¿no?, muchas de las cosas que ahí suceden nos hacen pensar. El caso es que hoy ya está aquí la película. Los que os gusta mucho la película, ahora otra cosa. Si yo os hablo de milla, ¿qué os viene a la cabeza de la Biblia? La milla extra, a muchos, ¿no? De la milla o de las 2 millas, ¿no? Y hoy vamos a profundizar un poquito aquí en esto, ¿no? Porque también en esa milla extra que nos dice el Señor que debemos de recorrer, pasa como en la película, que suceden muchas cosas que a veces pasan inadvertidas en nosotros, ¿sí? Entonces vamos a profundizar un poquito en ello y se me olvidó decirlo, pero la predicación de hoy se titula La segunda milla. ¿Sí? ¿Tenemos la del paso? No tenemos. Ahora, la segunda milla. Y vamos a descubrir qué es lo que sucede ahí. Pero antes vamos a leer dónde aparece esto en la Biblia. Si abrís vuestras Biblias en Mateo 5, capítulo 5, versículo 38, nos dice así. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida dale,
Ya que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Amén. Muchos conocemos esta bienaventuranza, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la bienaventuranza que en muchas de vuestras Biblias se llama sobre la venganza, ¿no? Y está justo detrás de una que se conoce como del juramento y antes de la que está el amor a los enemigos. Y si alguien no está familiarizado, solamente una pincelada muy rápida, las bienaventuranzas son unas enseñanzas de Jesús para sus seguidores, donde nos explica Jesús cómo debemos de vivir nosotros, haciendo énfasis especial en la moral y en la ética cristiana. O sea, que es algo básico que debemos de conocer y poner en práctica. Y muchas de ellas tratan sobre la humildad, la mansedumbre, misericordia, la búsqueda de la justicia, etc. Un dato curioso, pues algunos lo sabéis. ¿Qué significa bienaventuranza? Significa felicidad suprema, el ser próspero, gozo profundo del alma. En pocas palabras podríamos decir que ser bienaventurado es ser feliz y vivir en comunión con Dios. Y no sé tú, pero yo quiero eso. ¿Queréis o no? Sí. Amén. Amén. Vale, menos mal. Entonces vamos a repasar un poquito lo que hemos leído ahora y luego nos centraremos exactamente en esa segunda milla que hoy va a ser la protagonista. Lo primero que hemos leído dice, ojo por ojo, diente por diente. Y dice, oísteis que os fue dicho, ¿verdad? ¿Dónde lo oísteis? ¿Quién lo sabe? El Antiguo Pacto. En Éxodo 21-24 tenemos esa ley y justo nos habla acerca de esto. Y esta ley del Antiguo Testamento se estableció para tener un principio legal, ¿verdad? Y se dijo ese ojo por ojo, diente por diente, que era algo que todos podían entender fácilmente, y el cual tenía como objetivo evitar que la gente se vengara de los delincuentes de manera excesiva. Por lo tanto, se puede decir que los castigos debían de ser proporcionales al delito que habían cometido. ¿Sí? Y esta ley cumplía varios propósitos. El primero de ellos, la proporcionalidad, que establecía un castigo equivalente al que uno había sufrido, ¿no? Era para que uno no obtuviera, por decirlo así, venganza desproporcionada sobre lo que habían hecho, ¿no? Es como que han matado a alguien de tu familia y tú vas, te cargas a toda la familia, ¿no? Pues te está diciendo, no, eso no lo puedes hacer. Ojo por ojo, diente por diente. También ponía un límite a la venganza, porque si no, ¿qué sucede? El uno te parte, por digamos, un brazo, el otro le devuelve que le parte el brazo. Ahora yo te parto el otro brazo, ahora tú me devuelves y me partes el otro brazo. Y esto lleva a una espiral que nunca termina. Y entonces esto del ojo por ojo, diente por diente, buscaba que fuera un castigo que fuera justo y equivalente a lo que se había cometido, lo que se había realizado, ¿verdad? ¿Os parece justo? Yo sé que esto a mucha gente le parece justo. Hoy en día también, no solo en aquella época. Pero yo os pregunto, ¿realmente el dolor que te ha causado a ti algo que te han hecho de esa manera, ¿no? ¿Se va a paliar porque tú le hagas lo mismo a la otra persona? No. No, ¿verdad? Si, por ejemplo, una persona vas caminando, ¡boom!, y atropella a tu hijo, si tú le atropellas al hijo de la otra persona, ¿va a paliar un poco tu dolor? No. No, ¿verdad? Vas a causar más dolor, pero el tuyo va a seguir estando. No se va a paliar. Entonces vemos que esto del ojo por ojo, diente por diente, pues falla un poco, ¿no? En ese punto de justicia. Entonces Jesús aquí está poniendo, o trata de poner, fin a la venganza que uno quería tomar en represalia por algo que había sufrido, ¿verdad? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque Jesús sabe perfectamente que la venganza no te va a traer nada bueno a tu vida. Pone fin a un ciclo de venganza infinito, donde si tú haces algo, yo te la devuelvo, y como tú has empezado, pues yo te devuelvo y subo un peldaño más. Y luego tú se la vas a devolver y subes otro peldaño más, hasta que al final llega un punto de destrucción total, ¿verdad? Entonces, pocas palabras, nos está diciendo que si quieres ser bienaventurado, olvídate de la venganza. ¿Sí? Esto algunos ya sé que lo sabéis. Y luego sigue, dice, cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Pues parecido. Nos está diciendo
que hay que poner fin a esa venganza y a esa violencia y que tú no se la devuelvas. ¿Sí? No está diciendo que te dejes apalizar y que hasta que no puedan más te van a pegar. No, lo que nos está diciendo es que no tomes una represalia, ¿verdad? Que renuncies a ese ojo por ojo y ese diente por diente, ¿vale? Y a veces lo que te dan no es un tortazo. No sé vosotros, a mí tortazos no me suelen dar mucho cuando voy por la calle. Pero lo que sí que puede ser que a veces hay cosas que te hacen y te sientan como un tortazo o a veces como un puñetazo. ¿Cuántas veces a alguien te han dicho algo que te ha sentado peor que eso, que si te hubieran pegado? Porque te duelen más las palabras a veces que un simple tortazo. ¿O cuántas veces alguien al que has ayudado muchas veces y cuando tú le pides que te eche una mano, no te hace ni caso? Y eso te sienta peor que un tortazo. Hubieras preferido el tortazo, porque por el tortazo te lo pegan y en 5 minutos se te ha pasado. Normalmente, según que te lo peguen, ¿no? Pero normalmente sí. Y aquí Jesús te está diciendo, no se la devuelvas, actúa diferente. Los seguidores de Jesús no necesitamos estar siempre luchando por nuestro honor, por nuestro nombre. Nos está diciendo que muchas veces no merece la pena que tomemos venganza, que descansemos en Él. No tenemos que estar siempre luchando por ganar la disputa y que me digan, no, es que sí, tú tenías razón. A veces no es tan importante que te digan, tú tienes razón. Lo que tenemos que hacer y aprender es perdonar y actuar diferente. Perdonar y pasar página. Y no tratar de buscar siempre la represalia o el defender, por decirlo así, tu nombre. Y luego nos sigue diciendo, dice, al que quiere ponerte un pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Nos viene a decir lo mismo, ¿vale? Y luego ya llega a lo que queremos centrarnos hoy, que es un poco acerca de caminar esa milla extra, ¿no? Dice, a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y aquí vamos a parar, nos vamos a detener y vamos a entender el porqué de este mensaje. Quizá hoy, si nos dicen esto, dicen, a mí nadie me obliga a llevar una carga normalmente, ¿no? Quizás si vengo del súper, mi mujer me dice, lleva la bolsa tú. Ahí lleva. Ahí sí. Bueno, la verdad que me lo diga, porque ya la cojo yo. Pero en los tiempos de Jesús eso tenía mucha más trascendencia. Y vamos a ver por qué. Como ya sabéis, sobre todo los que estéis haciendo SEAN, los demás me imagino que también, pero si no, os animo a que os hagáis el curso de SEAN. Cuando estaba Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? El pueblo hebreo estaba bajo el dominio de Roma, de los romanos, ¿sí? Y los romanos, en todos los territorios que iban conquistando, llegaban, conquistaban, ¿y qué hacían? Ponían una serie de normas y leyes que debían de cumplir todos los que estaban en ese tiempo, en ese lugar. Y una de esas leyes era que cualquier ciudadano romano podía exigir a cualquier judío en este caso, o de otros territorios conquistados, que le llevara la carga que él tenía en ese momento por la distancia de 1 milla. Yo sé que en algunas Biblias, si habéis mirado vuestra Biblia, igual no aparece milla, aparece kilómetro. ¿Habéis mirado o lo habéis leído directamente? Es un dato interesante porque, claro, yo digo, milla o kilómetros, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que tal correr 1 milla que tal correr 1 kilómetro. Entonces, la palabra aquí griega que se usa es una palabra así como, un nombre muy raro, pero es como unos million, que viene a ser como unos 1000 pasos en equivalencia que tenían los romanos, ¿vale? Un poquito más, viene a ser como 1400 metros, que no llega a ser lo que es 1 milla. O sea, que está entre medio del kilómetro y la milla, esa medida que usaban los romanos. Y un soldado romano, normalmente, ¿qué pasaba? Que cargaba con todas sus pertenencias cuando iba de un lado a otro. No era como ahora, que si tú te quieres mover de aquí a Roma, ¿qué haces? Pues o coges un coche, o coges un avión, un barco, cada uno lo que quiera, ¿no? Pero lo normal es que cojas un avión si no quieres estar mucho tiempo en el coche. En aquel tiempo lo hacían todo caminando, la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, esta ley romana obligaba a cualquier persona ocupada a cumplir con la solicitud de ayudar a cualquier hombre romano, especialmente a los que estaban en el ejército romano. Y normalmente esa carga que llevaban se cree que pesaba entre
25 y 45 kilos. O sea, que te lleven esa carga. Una milla está bien, si tú eres el que estás cargando con ella durante mucho tiempo, ¿verdad? Y este ejemplo era algo que ellos veían cada día, porque veían circular soldados romanos cada día por delante de ellos. O sea, veían que cómo cada uno de esos romanos ejercían ese derecho que tenían con esa ley romana de que a cualquiera que veían por la calle decían, llévame esto una milla. Y la gente no se podía negar, porque era la ley romana en aquel momento. Entonces nosotros quizá hoy no lo entendemos tan bien, pero ellos en aquel momento lo entendieron perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo. Y os puedo decir una cosa más. A los judíos no les gustaba esta ley. No les gustaba ni la ley, ni estar ocupados por un pueblo que no era el de ellos. Y no solo estaba esta ley de llevarles una milla, sino que había otras leyes que estaban cumpliendo o que las tenían que hacer a regañadientes, porque si no el castigo iba a ser peor. Y estas leyes eran injustas para ellos, ¿verdad? Entonces podemos ver que lo hacían a disgusto, como por ejemplo pagar los tributos al César, ¿no? Otra de las leyes que tenían que hacer todos los territorios ocupados, ¿verdad? Y esto provocaba, los que profundizamos un poco más en la Biblia, que había sublevaciones, que la gente odiaba y no quería estar bajo el dominio de Roma. Entonces, lo que Jesús les estaba diciendo aquí, les estaba haciendo una declaración que debían cumplir con la ley romana, aunque no fuera justa, tenían que cumplir con ello, y no solo cumplirlo, sino ir más allá. Pero también a nosotros hay leyes que no nos gustan, no nos convencen. Nosotros también pagamos tributos, ¿no? No al César. ¿Y qué sucede cuando te ponen un tributo nuevo? Te quejas, ¿no? Y no sirve de nada. Igual que los judíos, que se quejaban y tampoco servía para nada. Pero ¿hay alguien aquí que le guste pagar impuestos? Vale. Hace poco pusimos un impuesto nuevo que era del reciclaje. ¿Alguien se puso contento y lo celebró? Yo, ha dicho uno. Nadie, ¿no? Entonces, podemos entender un poquito a los judíos de que no les gustaba cumplir con esas cosas que les estaban imponiendo, ¿verdad? Aparte de que esas leyes eran opresoras, ¿no? Pero fijaros, vuelvo a decir, Jesús no solo nos dice que la cumplan, sino que vayan más allá. Y esto a priori podría ser como en contra de lo que él venía a anunciar. Mucha gente diría, ¿qué está haciendo? Pues recordad que en aquel momento los judíos estaban esperando el Mesías, y que ese Mesías fuera un Mesías que les librase de la opresión romana, que les quitara el yugo que tenían encima con los romanos. Y aquí Jesús le dice, no, tenéis que cumplir la ley. Y no solo eso, les dice, tenéis que llevarla a dos. Parece que se está aliando con los romanos, ¿no? Lo que podría haber sido, por decirlo así, impopular para todo el pueblo judío que estaba escuchando. La pregunta es, ¿por qué creéis que les dice esto Jesús? Porque Jesús, cuando decía algo o hacía algo, siempre tenía un propósito. Y os voy a decir las dos cosas que yo creo que el Espíritu me reveló mientras hacía este estudio. La primera de ellas es una que hemos visto siempre en muchos estudios, o hemos profundizado un poco más acerca de la palabra, ¿verdad? Y es que, a ver, cuando lo tengo se me ha ido, así, que nos dice que nos debemos de diferenciar de la mayoría de las personas. Porque la mayoría de la gente, cuando tú les pides algo, ¿qué hacen? Lo justo, ¿no? Lo que les toca, lo que les han dicho, lo que les exigen. Y aquí, no sé en vuestros países, pero aquí, si te pones a escaquear y lo haga otro, pues mejor. Que lo haga otro, que lleve otro la carga, ¿no? Hacemos lo justo. El ser humano normalmente hace lo justo y necesario para cumplir. Si tienes que ir hasta aquí, hasta la puntita, y que me pase un poquito de más. Y aquí Jesús les dice que no, que tienen que ir más allá, que eso de escaquearse es para otros, no es para los que son sus discípulos. Si nosotros queremos ser luz, tenemos que llamar la atención. Tenemos que dar pie a que otros vean que hay algo diferente, que piensas de manera diferente, que te comportas de manera
diferente. Y eso se hace, o lo ven, cuando estás haciendo la segunda milla. Porque si haces la primera milla, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tenían que hacer en aquel tiempo? Nadie va a ver nada diferente en ti. Por eso nos dicen de hacer esa segunda milla. Y yo no sé tú, pero yo la primera vez que leí esto, casi lo entendí como un castigo. Porque pensaba, claro, como somos cristianos, tenemos que llevar a la carga 2 millas. Tenemos que hacer un poquito más que el resto. Y encima hay que hacerlo de buena gana. No vale ir a regañadientes. Entonces, como sois cristianos, estoy obligado a hacer esto. Y lo entendía como una carga. No sé si alguno de vosotros cuando lo leyó por primera vez también pasó parecido. Era como una imposición y algo que me va a fastidiar. Tener que llevarlo eso. Pero la Biblia que nos enseña sobre el servicio a los demás. Mucho, ¿no? Como cristianos sabemos que debemos de servir y ayudar a las personas. Yo diría más allá, diría que está en nuestro ADN como cristianos, el servicio. Y Jesús en esto hizo muchas enseñanzas acerca del servicio. Ahora voy a leer unos cuantos versículos, pero nos mostró cómo debe ser nuestra actitud al servir a otros. Fijaros, en Juan 12, 26 nos dice: quien quiera servirme debe seguirme. Donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. ¿Sí? Nos está diciendo que hay un compromiso de seguirle y de servirle, ¿verdad? De obedecerle de corazón. En Marcos 9:35 nos dice: entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. ¡Wow! Esto es nuevo. La gente que quiere tener un puesto alto siempre trata de estar ahí el primero. Siempre trata de que sean los demás los que le sirvan y que estén por él. Y aquí, ¿qué nos está diciendo? Quien quiera tener un puesto alto debe ser el último. Debe estar sirviendo a los demás, debe estar ayudando a todos los demás. En Colosenses 3:23 nos dice: hagáis lo que hagáis, trabajad de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor os recompensará con la herencia. Vosotros servís a Cristo el Señor. ¿Amén? Amén. ¿Qué nos está diciendo? Que todo lo que hagáis, aunque sea llevar esa carga, una milla extra, no lo hagáis para el romano que os lo ha pedido, hacerlo para el Señor. Cuando estéis en vuestro trabajo, no lo hagáis por vuestro jefe que os ha dicho esto, hacedlo para el Señor, para que quede limpio para Él. Allí donde estemos, hagámoslo para Él. ¿Y cómo debe ser nuestra actitud? El Salmo 100, el versículo 1 y 2 nos dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Con alegría debemos de hacer las cosas. Con alegría debemos de tener ese servir. Esta es la primera razón que os he dicho. ¿Sí? 2 razones de por qué Jesús dijo eso. Y la segunda razón, por lo que lo dice, la primera, como hemos visto, es para dar testimonio y que otros vean, ¿no? Que vamos más allá, que somos diferentes al resto de las personas, ¿no? Y la segunda es mucho más interesante, en mi modo de ver, es hasta mejor. Y es porque todo lo que sucede en esa segunda milla es beneficioso para ti. Amén. Todo lo que sucede en esa segunda milla, en ese tiempo que tú haces de extra, que los demás no lo hacen, es beneficioso para ti. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede en esa segunda milla, ¿vale? Voy a pedir a Abraham, que no sé dónde está, que ya le había avisado, ven para aquí. Me va a echar una mano con este ejemplo. Tú no sabes lo que va a suceder, ¿eh? Así que... Abraham, que viene al grupo de hombres, otro le dije: ¿tú me echarás una mano? Y me dice: sí. Y yo sé que hay muchos hombres jóvenes que podían echar la mano, pero Abraham, aparte de que está fuerte, ¿sí? Creo que sí. Está soltero. Entonces hay que mostrarle un poco. Es broma. Bueno, no es broma, está soltero, ¿verdad? Pero también hace una cosa. El otro día me confesó que dice: hasta que yo no termine la carrera, nada, así que sea alguna pretendienta que ore para que le vean los estudios. ¿Sí? Sí, sí. Vale. Vamos a hacer una prueba, ¿ok? Con Abraham. Le traigo aquí
mi carga. ¿Cuánto hemos dicho que era una milla de las que nos habla la Biblia? 1.400 pasos. 1.400 pasos aproximadamente. 1.400 pies. No le vamos a hacer que camine 1.000, ¿vale? Pero vamos a ver cómo sienta caminar un poquito con la carga de otro, ¿no? Entonces, puedes cogerla y vas de allí hasta allí y vuelves para acá. Hasta la pared, hombre. Está fuerte. ¿Está fuerte? ¿Bien? Ahora puedes bajar y darle una vuelta. Cuenta los pasos. ¿Bien? Si veis que se desmaya, le ayudáis, ¿eh? Otra. ¿Otra vuelta? ¿No? Está bien ahí. Está demostrando que es un buen partido. ¿Ya? Estoy sudando ya. ¿Cuántos pasos has dado? 64. 64. Bueno, he contado 30 y lo he multiplicado y después... No sé si enviarme. ¿Quieres dar los 1400? No. De una milla, ¿eh? Uf, que... ¿Cómo? Cansa, ¿eh? ¿Estás cansado? Sí, cansa. Estás mejor antes, ¿no? Sí. Vale, gracias. Ya está. Aproximadamente pesaban unos 25 kilos. O sea, una mochila o una petaca de los romanos flojita. Y te alcanza un poco, ¿eh? Y solo has hecho 60 pasos. Imagínate haber hecho los 1000 y pico de la primera milla y los otros 1000 de la segunda. Pero bueno, ¿cómo has hecho que te has encontrado? Cansado, ¿no? Se ha encontrado cansado después de haber hecho esa segunda milla. Hasta yo me he cansado de moverlo de aquí para allí. Lo primero es que para hacer la segunda milla, primero uno debe hacer la primera. ¿Sí? Si no, no hace segunda milla que valga. Y en esa primera milla, uno, como he dicho antes, ¿no? Hace lo que a uno le piden, hace lo estándar, lo que está establecido, pero Jesús te está pidiendo que hagas la segunda. Y en esa segunda, cuando empiezas, ya estás cansado. Fijaros, no me quiero imaginar si hubiera hecho hacer 10 vueltas. Uno ya está cansado, ya después de hacer esa primera milla, quizá la gente ya no podía más, muchas veces. Y cuando eso sucede, cuando normalmente uno no puede más, es cuando a veces le decimos: Señor, ya no puedo más, ayúdame, no puedo seguir, no puedo dar ni un paso más con esto, te necesito. Y aquí es cuando muchas veces dejamos de intentar hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, porque nuestras propias fuerzas ya están agotadas, ya no podemos más. Entonces acudimos a Él y clamamos y digo: por favor, ayúdame, porque no voy a ser capaz de hacer esta segunda milla o hacer esta media milla que me falta o los últimos 200 metros. Entonces es cuando acudimos a Él en desesperación y con la actitud que Dios quiere que tengamos de someternos a Él y ser conscientes de que sin Él nada podemos hacer. Cuando yo estaba en Australia, trabajaba en un restaurante y los primeros días era un descontrol. No daba más de mí mismo, no era tanto cansancio físico, sino todo el trabajo que había. Y cuando estaba yo ahí, algunas veces, ¿sabéis esos hornos que ponen por un lado y van así saliendo los platos y al final los coges calientes y los sacas? ¿Sabéis? Como las pizzerías que tienen una cosa parecida. ¿Sí? Pues teníamos uno de esos y yo los primeros días tenía muchas cosas en la cabeza, todo era nuevo, y alguna vez pasaba por el plato con tan mala suerte que no llegaba ni yo ni nadie a recogerlo. Decía, ¡puf! Se caía para abajo.
Y entonces yo llegaba a unos momentos, sobre todo cuando era viernes o sábado a la noche, que estaba a tope, que decía, Señor, ya no puedo más. Ayúdame porque no puedo más. Digo, no soy capaz de hacer todas estas cosas. Pero ahí es cuando el Señor quiere que acudamos. Bueno, quiere que acudamos antes. Pero ahí es cuando el Señor dice, tranquilo que estoy contigo, tranquilo que te ayudo. Y os puedo asegurar que cuando yo llegaba a esos momentos decía, Señor, de verdad, toma tú las riendas porque esto se me va de las manos. Él me ayudaba y sacaba las cosas y ahí no me llegaron ni a echar. Me tuve que ir yo porque tenía que volver para aquí. Pero es así. Es como cuando terminas esa primera milla y ya no puedes más, Señor, ayúdame porque yo solo no puedo. Por mis propias fuerzas no puedo seguir y llevar este peso durante tanto tiempo. Entonces, dicho esto, habiendo visto este ejemplo tan bueno con Abraham, ¿no? De cómo después de llevar esa carga un poquito de tiempo, ya estamos más cansados, más dependientes del Señor, ¿verdad? Vamos a ver 5 cosas que suceden en esta segunda milla. Os he dicho que en la película sucedían muchas cosas en esa milla, y vamos a ver 5 cosas que suceden en la segunda milla que el Señor nos manda hacer, ¿vale? La primera cosa que sucede en esa segunda milla es que Dios ve tu obediencia. Dios ve tu obediencia. Si leemos en Juan capítulo 14, del 23 al 24, nos dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Pero estas palabras que oís no son mías, sino del Padre que me envió. ¿Qué quiere decir esto? Uno puede decir 1000 veces que ame a Dios, y decírselo a todo el mundo si quiere. Pero si no le obedece, ¿de qué le sirve? Aquí nos está diciendo claramente, el que me ama, me obedecerá. Y si le obedecemos a Dios, si mostramos nuestro amor por Dios obedeciéndole, ¿qué va a suceder? Que Dios va a ver eso. Va a ver cómo tu amor, va a ver en tu amor la obediencia. ¿Sí? En tu obediencia va a ver el amor que tienes por él, mejor dicho. En 1 Samuel 15, versículo 22 nos dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Cuando Jesús o cuando Dios ve que lo obedeces, eso le agrada. Él está contento. Y fíjate que dice que es más importante que los sacrificios. Porque si uno quiere hacer un montón de sacrificios para honrarle y un montón de cosas que hace para honrarle, pero no lo obedece, no tiene ningún sentido. Y cuando obedecemos a Dios, Él está contento. Igual que si tú eres padre, cuando ves que tu hijo te obedece a lo que le has mandado, sin rechistar, cumple bien y hace las cosas perfectas, estás contento con él, ¿no? ¡Ay, qué bien! Quererle quieres igualmente, ¿sí? Porque el querer no desaparece aunque no te obedezca, pero estás contento con él, ¿no? De que está cumpliendo con eso de que le has dicho. En Santiago 1:22 nos dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Volvemos a lo mismo. Llevémoslo a la práctica lo que aprendemos. Y en Salmo 128, versículo 1 nos dice, dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. ¿Sí? En obediencia, por sus caminos. Entonces, en la segunda milla, lo primero que sucede es que Dios ve tu obediencia. Y lo ve al principio, porque es cuando empiezas a caminar. Voy a hacerlo. Y ya está viendo que has sido obediente a eso que el Señor te está mandando. La segunda cosa que sucede en la segunda milla es que Dios quita tu orgullo. Dios quita tu orgullo. En esta segunda milla es cuando uno está cansado normalmente y ya no tiene tantas ganas de luchar ni de salirse con su orgullo, ¿verdad? Uno normalmente está más manso y deja el egoísmo a un lado. Tu yo ya no aparece tanto, sino que dejas que sea el Señor el que gobierne y el que te guíe. Y ahí es cuando Dios comienza a obrar, ¿verdad?
Una de las cosas, además, a las que nos lleva el orgullo es juzgar a los demás. En Mateo 7 nos explica acerca de no juzgar. Dice, no juzguéis a nadie, para que nadie os juzgue a vosotros, porque así como juzguéis, se os juzgará, y con la medida que midáis a otros, se os medirá. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das la importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Amén? ¿Qué sucede en la segunda milla? Que cuando estamos en la segunda milla no nos fijamos en los demás. ¿Sabéis por qué? Porque bastante tenemos con lo nuestro. Bastante tenemos con lo que ya llevamos encima. Llevamos una milla ya acarreada, atrás. Y nuestros ojos no se ponen a mirar lo que hacen los demás. Si este está haciendo no sé qué, si este está diciendo no sé cuántos. Bastante tenemos con lo que estamos llevando. Y si nuestros ojos están mirando a algún sitio, están mirando a Dios, para que nos ayude a seguir, o están mirando hacia nosotros mismos, de qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Pero normalmente miramos a Dios, para que nos ayude a poder caminar y a seguir y a poder completar esta segunda milla. Si nos enfocamos en Dios, no miramos a los demás. Y si los miramos, es solo para ayudar, no para juzgar o criticar. En la segunda milla, Dios nos quita el orgullo. Proverbios 8:13 nos dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Y en Proverbios 16:18 nos dice, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Nos está diciendo, si somos orgullosos, esto es lo que nos va a pasar. El fracaso. Y en Proverbios 11:2 nos dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Los últimos 3 domingos podéis ver las prédicas online. Nos hemos centrado prácticamente en esto, en ser humildes y no dejarnos ser orgullosos. La tercera cosa que pasa en la segunda milla, buscamos más al Espíritu Santo. Amén, amén. Esto sucede también en la segunda milla. Cuando estamos en esa segunda milla, buscamos más la ayuda, la guía, el ánimo del Espíritu Santo. Todo lo que venga del Espíritu Santo lo buscamos, porque estamos que no podemos más. Amén. Y lo hacemos más que la primera milla, y más que si ni siquiera hubiéramos empezado a caminar, ¿verdad? Y eso hay que tener en cuenta, que Él siempre está con nosotros, pero le buscamos con más ansias. En Juan capítulo 14 nos dice, versículo 16, dice, y yo pediré al Padre y os dará otro Consolador para que os acompañe siempre. Y en Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. Normalmente cuando uno ya no puede más, cuando uno está ya pasando por un problemón, por una situación difícil, no dificilísima, ahí es cuando normalmente las personas que no conocen a Dios o los que conocemos a Dios nos solemos acercar más a Él. Yo sé que habrá alguna excepción, pero lo normal es que cuando pasamos por momentos complicados, más nos acerquemos a Dios, más busquemos de su ayuda. Porque normalmente cuando uno le va bien, pues igual se acuerda un rato para agradecer a Dios por lo que le está pasando, algunos ni eso, ¿vale? Pero te voy a decir una cosa, y piénsalo, ¿cómo son tus oraciones cuando estás en un momento bueno y cuando estás en un momento quizá más complicado? ¿Son igual de intensas? ¿Son igual de frecuentes? ¿Son igual el tiempo de oración es el mismo? ¿El tiempo de lectura, de buscar la guía del Señor es el mismo? ¿El tiempo de intimidad? Normalmente no suele ser el mismo. O sea, alguien que sí que lo tiene el mismo, perfecto. Pero normalmente cuando estamos en las malas o cuando estemos en esa segunda milla pasándolo mal, ahí es cuando más nos aferramos, más buscamos la ayuda del Espíritu Santo para nosotros. Y muchos cristianos crecen más espiritualmente en situaciones malas que en situaciones buenas. Y precisamente es por esto, porque en situaciones malas uno normalmente busca más ese tiempo de intimidad, más el tiempo de lectura bíblica.
Y en esta segunda milla, como he dicho, como no podemos más por nosotros mismos, buscamos esa ayuda más de parte de Dios. Ojo, esto es algo que deberíamos hacer siempre. Pero sucede que cuando estamos ahí, es cuando estamos más necesitados y más lo buscamos. En Romanos 8:26 nos dice: asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Menos mal que viene a ayudarnos, porque si no muchas veces no podríamos hacer nada. Y en Gálatas 5:22 nos dice: en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Debemos de dejarnos guiar siempre por el Espíritu. No solamente cuando estamos en sus momentos malos, los buenos también. Entonces, en la segunda milla, buscamos más de Dios. ¿Sí? ¿Qué más sucede? Cuarto, si me he equivocado. En la segunda milla, Dios nos moldea. Isaías 64:8 nos dice: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Y en Romanos 5, del 3 al 5, nos dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. La resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Así como hemos leído, ¿verdad?, en los primeros versículos, que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Dios nos moldea. ¿Pero alguien de aquí ha trabajado con barro alguna vez? ¿Alguien ha trabajado alguna vez, ha hecho alguna escultura de barro? Aunque no sea una escultura, super escultura para vender. Algunos sí, ¿no? Ok. Para poder moldear ese barro, ¿cómo debe de estar? Mojado, blando, ¿verdad? Si tú coges una pieza, es muy difícil. La tienes que manosear, trabajar, cuidar, ¿verdad? Debe ser blando. Cuando está duro no se puede hacer nada. En esa segunda milla, ahí es cuando estamos más blanditos. Ahí es cuando nuestro orgullo lo hemos dejado de lado y estamos ya buscándole solamente a Él. Y ahí es cuando Dios comienza a moldearnos. Y el segundo versículo que he leído aquí nos dice que en las pruebas y dificultades todo eso nos ayuda a crecer en nuestra fe, ¿verdad? A crecer como hijos de Dios, como discípulos. Cuando tenemos claro que Dios está con nosotros, que Él no nos va a abandonar, que Él es bueno y fiel, que Él nos va a ayudar, todo eso nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a seguir en esa segunda milla. Porque una cosa está clara, las cosas no nos afectan de la misma manera, ni nuestra reacción es la misma a medida que vamos creciendo en Dios. Dios nos va moldeando nuestro carácter, nuestra forma de pensar, de comportarnos, hasta que un día completará esa buena obra en nosotros, como nos dice la palabra, ¿verdad? Amén, amén. Y por eso es necesario que estemos en esa segunda milla muchas veces, porque ahí es cuando hemos demostrado que hemos sido obedientes, que hemos dejado el orgullo, que buscamos más el Espíritu Santo. Ahí es cuando les estamos entregando las herramientas a Dios para que obre y nos moldee como Él quiere que moldearnos, ¿sí? Y Dios sabe mejor que tú y que yo lo que Él quiere para tu futuro y lo que Él quiere o que seas la persona que te quieras convertir, ¿verdad? En Hebreos 13, del 20 al 21 nos dice: el Dios que da la paz levantó entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumple en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos de aquí quieren ser capacitados por Dios? Amén, amén. Pues debemos estar en esa segunda milla. La segunda milla es, fijaros, es el lugar donde muchos no quieren estar. ¿Por qué? Porque es molesto.
Preguntarle a Abraham si le ha gustado dar 60 pasos. Imagínate si hubiera dado los 2000 y pico. Es un lugar molesto, que aparentemente no es bueno. Mira, le ha tocado a él llevar la carga mejor. Yo voy a hacer mis cosas. ¿Sí? Pero es necesario para que Dios trabaje tu carácter. Para que te des cuenta que dependes de Él. Para que esas experiencias te ayuden en tu caminar y te sirvan, no solo para ti y para tu vida, sino que te sirvan también para poder luego tú ayudar a otros. Nos va a ayudar a caminar la segunda milla para caminar mejor el resto de nuestra vida aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, la cuarta cosa, Dios nos moldea. Y por último, la quinta es que en la segunda milla, ya lo hemos dicho antes, pero remarcarlo, das testimonio. En esa segunda milla das testimonio de lo que otros no hacen o quieren hacer y la gente lo ve. La gente nota que no te comportas como la mayoría y se preguntan, ¿qué le pasa? Y ahí es cuando se nos abre una puerta para compartir el amor de Dios por ellos. Cuando otros ven algo diferente en nosotros, si haces lo mismo que el resto, si le llevas la carga una milla y te pones a despotricar del romano, estás haciendo lo mismo que el resto. Nada diferente. Pero si tienes una actitud diferente, la gente lo ve y la gente pregunta. En Mateo 7:16 al 20 nos dice, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? ¿Acaso si recogen las uvas? Bueno, esto lo hemos leído ya antes, ¿verdad? ¿Qué frutos estás dando? ¿La gente está viendo algo diferente en ti? La segunda milla nos ayuda a poder dar frutos. Y en Mateo 5:16 nos dice, así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Creéis que mucha gente lleva la segunda milla a los romanos? No, ¿verdad? Los cristianos igual, ¿no? Los que escucharon este mensaje de Jesús. La pregunta que os hago ya para terminar es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a llevar la carga de la milla extra y dejar que Dios obre en nosotros? ¿O vamos a protestar? ¿Qué la tengo que llevar otra milla? Si ya una milla me duele, me fastidia, encima la tengo que llevar otra. ¿Vamos a estar de mal humor caminando en la segunda milla? ¿O vamos a estar gozosos porque sabemos que Dios está obrando en nosotros? Entonces, recordad, en la segunda milla, Dios ve tu obediencia, Dios quita tu orgullo, buscamos más del Espíritu Santo, Dios nos moldea y das testimonio. Yo pensando en esto, digo, yo quiero estar en la segunda milla. Aunque no esté cómodo, quiero que Dios obre en mí. Porque si estoy cómodo, sé que Dios no va a obrar en mí. Y prefiero que Dios obre, que Dios me moldee para lo que Él tiene por delante, a que no sea una persona obediente a Él y Dios no pueda moldearme para continuar con mi camino aquí en la tierra. Entonces pongámonos en manos del Señor. Amén. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, esta mañana, Señor, por tu mensaje. Queremos pedirte, Señor, que cuando nos toque llevar la carga, esa segunda milla, que tú nos ayudes. Que seamos plenamente conscientes de que tú estás con nosotros. Que no solamente tengamos que esperar a hacer una milla, sino que desde el primer momento nos demos cuenta, Señor, de que tú estás ahí y nos ayudes, Señor, a trabajar en ello, Señor, que nos demos cuenta, Señor, de que tenemos que ser obedientes y que lo seamos, Padre. Que nos ayudes a quitar el orgullo que muchas veces no nos deja ver ni nos demos cuenta de lo que estamos pasando es bueno y positivo para nuestro futuro. Que nos ayude, Señor, a cada día buscarte más, no solo cuando estemos en la segunda milla, sino en todo momento, en todo lugar, pasemos por lo que pasemos, estemos donde estemos, que seamos más conscientes de ti y de la necesidad que tenemos de ti. También, Señor, te pedimos que nos moldees. Sabemos que cuando hemos bajado la guardia, que cuando ya no podemos más, ahí es cuando tú obras, cuando tú te pones a moldear como ese barro que necesita estar blandito, no duro. Te pedimos, Señor, que obres en cada uno de nosotros. Y por último, Señor, te pedimos
que nos ayudes a dar testimonio de que somos diferentes, de que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que ha dado la vida por nosotros y nosotros ahora la damos por ti, Señor. Y que otros puedan ver eso reflejado en nuestras vidas, Señor, y podamos guiarles hacia ti, Señor. Ayuda a cada uno de los que estamos hoy aquí, que allí donde estemos, cuando nos toca hacer esa segunda milla, no estemos tristes, cabizbajos ni enfadados, sino que estemos gozosos porque sabemos que ahí es donde tú te vas a mover. Así que gracias, Padre, por todo, en el nombre de Dios Jesús. Amén, amén, amén.